Romanos capítulo 8 y versículo 28. Amén. Y dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Yo lo voy a invitar para que la lea conmigo ahí en su hogar, en su casa, donde usted se encuentre. Y vamos a leer la escritura. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Ahora vamos a leerlo nuevamente. Es un versículo corto y dice así la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y aquí la pregunta es, mis hermanos, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los romanos, escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice todas las cosas. No dice solamente las buenas, sino también, mis hermanos, está enfatizando hacia las cosas malas. Hay cosas, mis hermanos, en las cuales podemos estar pasando o viviendo, pero aquí la carta a los romanos del apóstol Pablo les dice a esa iglesia, a esa generación, a ese pueblo de Dios, que a los que aman a Dios, todo lo que estén pasando, todo lo que estén atravesando, mis hermanos, sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén, mis hermanos. Y yo creo que este pasaje de la Biblia, pudiéramos decir, mis hermanos, que se encuentra en la lista, yo creo que tomando el número 1, si no es el 2 o el 3 de tu lista de capítulos o versículos, que quizás los manejemos todo el tiempo. Son versos, mis hermanos, de la escritura que pudieran ser textos o versos muy conocidos o muy recitados o muy hablados por nuestras vidas o muy compartidos. Hemos visto cómo a la gente que está pasando por momentos difíciles, hemos ido con este verso de la Biblia ahí en Romanos 8:28 y le decimos a esa persona: mira, no te preocupes, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, aún tu situación adversa, aún caminando en viento contrario, la palabra de Dios describe que todo lo que tú estés pasando, sea malo o sea bueno, todo te ayuda para bien. Todos hemos conocido este versículo y te digo, tú lo tienes en la lista de los que más lees o quizás de los que más hablas o de los que más compartes. Pero, mis hermanos, este versículo lo aplicamos, mis hermanos, a nuestro diario vivir o lo empleamos casi siempre, la mayoría de las veces o la mayoría de los tiempos, cuando nuestra vida está atravesando por momentos difíciles. A su nombre. Este versículo lo empleamos, mis hermanos, y nos vamos a leerlo o lo recordamos en nuestro corazón, aún en nuestra mente, cuando tú y yo nos vemos atravesando por momentos, mis hermanos, complicados. Momentos de tormenta, momentos de aflicción, momentos de incertidumbre, momentos, mis hermanos, que pareciera que nuestra vida está en juego o pareciera que todo se torna en contra de nuestra vida o que no avanzamos, sino que pareciera que nuestra condición, nuestra atmósfera y nuestra vida, mis hermanos, viene abajo. Momentos que no hay salida, momentos que no encontramos, mis hermanos, la puerta, pero nosotros recordamos este texto y nos vamos a la Biblia y leemos ahí en Romanos 8:28 y dice la escritura que recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Así lo que tú estés atravesando, así lo que tú estés pasando, yo creo que no importando que te quite trabajo, no importando, mis hermanos, que no ha llegado esa llamada telefónica tan esperada por ti, no importando que te hayan rebajado el sueldo, la Biblia nos dice, la Biblia nos decreta y nos profetiza: tú estés atravesando, sea malo o bastante malo, la Biblia dice que aún esas cosas te van a ayudar para bien.
¿Cuántos pudiéramos recordar en este momento, mis hermanos, este versículo importante, hablando el apóstol Pablo a los romanos y diciéndoles: no se preocupen, porque dice la Biblia, mira lo que yo les voy a compartir, que si ustedes aman a Dios, aún el viento contrario, aún la oposición, aún lo que se haya levantado en tu vida, no importa, porque aún en esa adversidad Dios te va a bendecir. Aún lo que tú estés pasando, aún lo que tú estés viendo, recuerda que nosotros no caminamos por vista, no caminamos por lo que podamos ver, no caminamos por lo que podamos atravesar. Nosotros dependemos y vivimos de una palabra profética por nuestro Señor Jesucristo, donde dice que no importa lo que estés viviendo hoy en día, hay cosas que el Señor va a usar, hay cosas que Dios va a mover con el único fin y propósito de bendecir tu vida. A su nombre. La Biblia nos dice, mis hermanos, que todas las cosas, no importando cuán grande sea tu Goliat, no importando cuán grande sea tu o tu aflicción, si tú eres de los que aman a Dios, si tú eres de los que permanecen en su palabra, si tú eres de los que permanecen en su voluntad, no importa, mi hermano, así se levante lo que se levante, así se levante un chisme, así se levante una publicación mala hacia tu persona, no importa, mis hermanos, lo que te puedan decir ahí en tu trabajo, no importa, mis hermanos, el diagnóstico, no importa lo que se venga en contra de tu vida. La Biblia dice que aún, mis hermanos, ahí en ese momento de tormenta, Dios lo va a tornar en bendición, para bendecir a tu casa, a tu familia, a tus hijos, porque hay una palabra profética de parte de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando tú escuchas esta palabra, o cuando y tú la crees y la atesoras en tu corazón, viene una tranquilidad. Oye, viene una paz a tu vida, donde, mis hermanos, se te olvida el diagnóstico, se te olvida, mis hermanos, la situación, se te olvida el problema, se te olvida, que estás ahí en un pozo, ahí en ese pozo de la desesperación, se te olvida que estás en ese lodo cenagoso, se te olvida lo que se haya levantado. Cuando tú crees, mis hermanos, esta palabra de parte de Dios, lo único que podrá venir sobre tu vida es una paz y una tranquilidad que tú y yo podemos gozar. Señor, no importa lo que yo esté viviendo, tu palabra dice que aún esas cosas malas se van a tornar en bendición. Y yo le he puesto, mis hermanos, a esta predicación, meditación que estás escuchando en esta mañana, yo le he puesto actitudes que rompen cadenas. Actitudes que rompen cadenas. Y porque tú has creído, mis hermanos, y porque nosotros somos parte de ese propósito en nuestra vida, ese propósito que Dios tiene para nosotros, no importa, mis hermanos, tan mal se vea tu panorama, no importa tan mal vea tu vida, tu relación o tu matrimonio, que perseverar en la confianza. Tú tienes que perseverar en esta palabra que dice la Escritura, que aún, mis hermanos, que estemos pasando por valles de sombra, por valles de muerte, tú no te preocupes, que ahí la mano del Señor está extendida sobre de ti para librarte. Es más, es algo importante, mis hermanos, nosotros, en lugar de decir, ¿por qué yo, Señor? Decir, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú me estás enseñando en medio de este valle de sombra y de muerte? Y muchas veces lo que Dios nos quiere enseñar, mis hermanos, es tener confianza en Él. Depositar totalmente nuestra confianza en nuestro Señor. Porque aún así pareciera, mis hermanos, que las cosas se tornan mal, nosotros tenemos que saber y pensar que Dios siempre tendrá el desenlace favorable para tu vida. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú mueras en el desierto. Dios no quiere dejarte solo. Dios está usando tu condición y tu problema y tu situación para enseñarte. Y esto, mis hermanos, no habla más que de actitud. A su nombre.
¿Cómo es que tú vas a tomar, mis hermanos, con qué actitud tomar tu problema y tu situación en tu casa? A su nombre. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, en momentos difíciles o en esos momentos de tormenta o en esos tormentos, mis hermanos, momentos de dificultad, en ese momento, mis hermanos, pudiéramos nosotros recordar esta palabra, usarla en esos momentos y esas situaciones difíciles para que nuestra vida, mis hermanos, siga caminando en paz, en tranquilidad, en confianza, en fe en nuestro Señor Jesucristo? Todo esto tiene que ver, mis hermanos, con la actitud que tú miras las cosas. ¿Cómo es que estás viviendo esa situación, ese problema? ¿Con qué actitud, mis hermanos? ¿Con qué actitud tú y yo, mis hermanos, podemos enfrentar nuestras situaciones diarias? Ahí en tu trabajo, ahí en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos. ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo es que tú llegas a ese trabajo y ahí, mis hermanos, está una atmósfera difícil, una atmósfera que no hay tranquilidad, que no hay paz, sino que hay guerra y contienda, y tú tienes que llegar, mis hermanos, con una buena actitud? ¿Por qué, mis hermanos? Porque la actitud definirá tu estado de ánimo. Vamos a aprender un poquito. Por ejemplo, si tú tienes una buena actitud ante una mala situación, tu actitud producirá en tu vida que tú busques salidas alternas. Amén. Cuando tú tienes una buena actitud ante una mala situación, la actitud, mis hermanos, hará en los hijos de Dios que tú vayas a Romanos capítulo 8, versículo 28, y a través del Espíritu Santo Dios te traerá y te dará esa palabra que traerá tranquilidad y paz a tu corazón. Pero pasa en las actitudes, y nuestra actitud como hijo de Dios debe de estar fundamentada y debe de estar cimentada en el único que es grande y digno, nuestro Señor Jesucristo. Una buena actitud, mis hermanos, en la vida del cristiano hará, escucha, hará que siempre esté receptivo a la voz de Dios. Oye, yo tengo una buena actitud para escuchar al pastor Armando. Yo voy a tener una buena actitud para abrir la Biblia y empezar a leer algunos salmos, algunos proverbios que sé yo que vendrán a mi vida a cambiar mi estado de ánimo, vendrán a mi vida a producir fe, vendrán a mi vida a producir esperanza. Pero para que tú vayas, tenemos que tener nuestra actitud siempre en nuestro Dios. Como hijo de Dios, nuestra actitud debe de ser diferente a la actitud que hoy está tomando el mundo, mis hermanos. Nuestras actitudes no caerán en un positivismo, sino que serán actitudes que vendrán, mis hermanos, apegados y ahí adheridos a la voluntad y a la presencia de Dios. En pocas palabras, cuando Dios nos cambia, cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos hace nueva criatura, nuestras actitudes deben también de cambiar. Dicen amén. No podemos, mis hermanos, tener un cambio espiritual si nuestras actitudes allá en el trabajo siguen siendo las mismas. Entonces estamos haciendo mentiroso al Señor, porque cuando Dios viene, Dios cambia tu vida, tu mente, tu corazón, en tus actitudes. ¿Cómo es que tú vas a tomar o qué actitud tú vas a tomar ante una situación? ¿Qué vas a determinar? ¿Cómo vas a enfrentar? ¿Cómo vas a caminar? Y mira, mis hermanos, por ejemplo, el apóstol Pablo, él tomó y tuvo siempre una buena actitud entre todos sus viajes misioneros. Amén. Porque, hermanos, inició sus viajes y él tuvo que tener una buena actitud para poder ir y llevar la palabra de Dios y llevar esa doctrina y llevar ese evangelio de poder y de salvación. Pero su actitud dependería, mis hermanos, de continuar en ese llamado. Porque imagínense un apóstol Pablo diciendo: pero es que a mí no me dan para el gas.
¿Cómo voy a ir a Tesalónica? ¿Cómo voy a ir a los Galacia? ¿Cómo es que voy a ir a mandar las cartas si no me dan viáticos? Si no me dan ayuda, ¿cómo voy a hacer las cosas? Y ahí, mis hermanos, empieza una mala actitud donde nosotros ponemos barreras para que se pueda cumplir el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas. A su nombre. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, pudiera haber dicho: no, es que a mí no me ayudan, pero no, mis hermanos. El apóstol Pablo, en cada uno de sus viajes misioneros, él, mis hermanos, que tener una buena actitud, no importando la condición, no importando la situación, mis hermanos. Él tendría que seguir haciendo y atendiendo al llamado de Dios, porque cuando nuestra actitud se basa en nuestro Señor Jesucristo, no importa si hay carne, tú sigues alabando a Dios. No importa si vas a comer sopa, tú sigues alabando a Dios, porque tu actitud es una actitud donde nosotros confiamos y dependemos del único que es digno, y es Dios, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves cómo tus actitudes hacen romper ciertas cadenas en nuestras vidas? ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo ahí, mis hermanos, en Filipenses capítulo 4, amén, ¿estamos aquí? ¿Están conectados o ya se fueron? Vamos a buscar Filipenses capítulo 1 y versículo 27. Mira cómo es que habla el apóstol Pablo acerca del cristiano, de cómo, mis hermanos, tendrían que tener y cambiar esa actitud. Aquí habla de actitud. En Filipenses capítulo 1 y versículo 27 dice así la poderosa palabra del Señor. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, en pocas palabras le está diciendo: venga lo que venga, padezcan lo que padezcan, les digan lo que les digan, ustedes tienen que tener siempre una buena actitud. A su nombre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos el reflejo de Cristo en el mundo. Porque el mundo tiene que ver a Cristo a través de tu vida. Pero si nosotros todavía tenemos una actitud, mis hermanos, negativa, una actitud, mis hermanos, que no hay amor, una actitud, mis hermanos, de irreverencia, una actitud del que no se puede, entonces, mis hermanos, nuestro llamado y nuestro propósito en nuestra vida no podrá estar en ti. Ahora, mis hermanos, en Filipenses capítulo 4 y versículo 10, el apóstol Pablo les hace ver cómo es, mis hermanos, que él, no importando su condición o su situación, él tendría que tener una actitud positiva delante de Dios. Y dice la escritura en el versículo 10 de Filipenses capítulo 4, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba oportunidad, dice el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Pero dice el verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también
vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues, dice el verso 19, mi Dios pues suplirá, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme riquezas en gloria en Cristo Jesús. No importa si me mandas o no me mandas, no me importa. Yo sé vivir en escasez, yo sé vivir en abundancia, porque mi dependencia, porque mi vida viene de parte de Dios, y mi actitud es seguir hacia adelante. A mí no me va a detener si tengo carro o no tengo carro para ir a buscar la presencia. Mi actitud es ir delante del Señor, alabarle, glorificarle y exaltar su nombre. Ya se fueron, ¿verdad? Todos. Gloria a Dios. No, es que siempre tengo yo transmisiones de 3, pero gloria a Dios con 3, mis hermanos. El apóstol Pablo tiene una actitud basada y fundamentada en el Señor. ¿Cuál es tu actitud hoy en día? Yo no te estoy diciendo que entres en un positivismo, no. Yo te estoy diciendo que sepas depender de Dios, y Dios cambiará tu situación, tu atmósfera y tu vida. Pero tu actitud debe de ser una actitud receptiva, una actitud, mis hermanos, esperando que sea Dios quien bendiga tu causa. A mí me encanta cómo se expresa el apóstol Pablo, y él, mis hermanos, con una actitud fresca, una actitud, mis hermanos, arrebatadora, por así decirlo. Una actitud, mis hermanos, que a él no le movía si había o no había. Su actitud estaba puesta en el Señor, y él dijo: yo antes había querido venir, pero no había habido oportunidad, pero mi corazón estaba con ustedes. Yo quería estar con ustedes, pero a mí no me mueve el dinero, a mí me mueve la presencia del que todo lo puede. Esa es la actitud. Y no me voy a profundizar mucho, mis hermanos, y Dios bendiga a todos los evangelistas, pero hay evangelistas que los mueve el dinero. Si no hay buen dinero, buenos hospedajes, si no hay buenas comidas, si no hay buenos equipos de sonido, yo no voy ahí. Pero a ellos, mis hermanos, sus actitudes son otras, porque Dios conoce tu intención, Dios conoce tu corazón. La Biblia dice: en lo poco, la Biblia dice: en lo poco, tú me eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho. Pero tienes que tener una actitud de alabanza, una actitud de adoración, una actitud de servicio, una actitud que cambiará, mis hermanos, y vendrá a deshacer toda obra y toda cadena del enemigo sobre tu vida, para que tú puedas avanzar. ¿Ves cómo todo es la actitud, mis hermanos? Una buena actitud, escucha, iglesia, una buena actitud abrirá oportunidades en tu vida. Dios las va a abrir por ti. Dios abre puertas. Pero ¿cuál es la actitud que tú tienes para que Dios obre en tu vida? Hay gente que no ha entendido el llamado y el propósito de Dios en sus vidas, porque no han tenido una buena actitud delante de Dios. Y te voy a dar el ejemplo de Jonás. A su nombre. Ahí están. Jonás tenía una actitud donde el llamado y el propósito de Dios había sido revelado. Y Dios le dijo: yo quiero que vayas a esa ciudad de Nínive, irás y predicarás mi evangelio, porque aún yo he muerto por ellos. Los quiero rescatar, porque yo los quiero salvar. Pero ¿cuál fue la actitud de Jonás, mis hermanos? Fue una actitud, mis hermanos, de retroceder. No fue una buena actitud. Su actitud fue, y lo llevó
a que se levantaran tormentas, a que viniera la muerte, mis hermanos, sobre su vida. Vino una actitud de arrogancia, vino una actitud de altivez, y él dijo: yo no voy a ir a ese lugar. Todos son pecadores. Yo creo que, mis hermanos, que Jonás se le olvidó de donde él venía y donde Dios lo había sacado. Pero cuando tú tienes una buena actitud, Dios te cubrirá y Dios te mandará y Dios te sellará esa palabra de poder. Él te va a respaldar, porque no eres tú, es Dios a través de tu vida. Pero ¿cómo está tu actitud para servirle a Dios? Siempre, mis hermanos, el hombre por naturaleza, su actitud es poner una valla y un cerco entre Dios y tú. No, es que yo no sé hablar, es que yo no sé predicar, es que yo no sé. Y tu actitud, mis hermanos, te va a llevar a que quedes fuera del plan y el propósito de Dios. Jonás sabía que él tendría que ir a ese lugar, pero sus actitudes lo llevaron ahí, mis hermanos, a estar frustrado, estar enojado. Su actitud lo escondió de la presencia de Dios y fue a dar a ese barco, mis hermanos, y estando ahí en ese lugar escondido, lo que se vino para su vida y los que estaban con él fue una tormenta. Eso fue lo que vino para su vida, mis hermanos, por su actitud. Diga conmigo: por su actitud. Porque su actitud no fue una actitud buena para decir: Señor, envíame a mí, yo como lo dijo Isaías, yo quiero ir, tú solamente di la palabra, yo voy a ir, Señor, donde tú me envíes, no importa lo que no traiga, si tú me envías, tú me vas a proveer, porque mi dependencia no es por el hombre, mi dependencia viene del cielo. Y si tú dijiste: yo voy y tú estarás conmigo. ¿Cuál fue la actitud de Moisés al salir de Egipto? Él dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Moisés no dijo: yo soy el superhombre, el llamado, yo soy el profeta, yo soy el que soy y yo voy a salir. No, su actitud fue una actitud de adoración, una actitud, mis hermanos, donde la presencia de Dios lo acompañaría hacia donde. ¿Y cuál es tu actitud, mis hermanos, ante ese llamado que Dios tiene para ti? Para que Dios, mis hermanos, mire nuestras actitudes, porque Dios las mira. Dios mira tu actitud, mira tus intenciones, Dios escudriña tus corazones. Así como Job, mis hermanos, ¿cuál fue su actitud al verse pasar por ese momento difícil en su vida? Lo habían dejado lo habían dejado los amigos, había estado todo leproso, estaba enllagado, él estaba ahí, mis hermanos, y deseaba morirse. Pero ¿cuál fue su actitud en ese momento y en esa situación difícil de su vida? Él tuvo una actitud de adoración. Sus palabras fueron sabias y dijeron: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hubo un tiempo de abundancia. Él tuvo un tiempo, mis hermanos, de bendición. Pero también él tuvo un tiempo donde no tenía nada. Pero ¿cuál era su actitud ante esa situación, ante ese panorama? Su actitud fue una actitud de adoración al Señor. Y cuando tú tienes esa actitud delante de Dios, Dios se encargará, mis hermanos, que no importando tu condición y tu situación, Dios revierte, Dios cambia, Dios transforma tu situación. Y ya no estarás en un momento de dolor, sino un momento de alabanza. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Cuando tú te mantienes en una buena actitud en el Señor, ante cualquier situación, mis hermanos, que pudiéramos estar atravesando, Dios vendrá, mis hermanos, a deshacer toda obra del enemigo y podrá mostrar su salvación. Hoy en día, mis hermanos, estamos pasando por momentos grises, por momentos oscuros, por momentos difíciles. ¿Y cuál es la actitud que tú estás tomando en tu hogar? Yo veo a dos hombres, mis hermanos, llamados Pedro y Silas. Cuando estaban, mis hermanos, cuando fueron llevados ahí a esa cárcel, ellos les predicaban su palabra, ellos tenían el llamado, el propósito, pero aún, mis hermanos, siendo
y escogidos por Dios, vino y se levantó el enemigo y los llevaron al concilio y los llevaron a la cárcel. Y dice ahí la escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo 22, dice así la palabra del Señor: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rogándoles, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel. ¿A dónde los echaron? A la cárcel. Eran hombres de Dios, eran personas ungidas, llenas del Espíritu Santo, y aún, mis hermanos, cuando estaban ahí predicando, ahora los llevaban a la cárcel, a esos hombres, mis hermanos. Y dice la palabra en el verso 24, el verso 23, perdón, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, que los guardasen con seguridad, el cual este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. ¿Cuál era la condición de estos dos hombres, mis hermanos? De Pablo y Silas. ¿Cuáles eran el momento, la situación, la atmósfera que se respiraba? Ellos, mis hermanos, andando en la voluntad de Dios, ellos predicando la palabra, ellos, mis hermanos, atendiendo al llamado de parte de Dios. Se ven, mis hermanos, y se encuentran que ahora están custodiados y están llevados, mis hermanos, atados de las manos, y son encarcelados ahí en esa que aún estaba un poco más adentro que lo convencional. Pero la atmósfera y la situación era una situación difícil. A su nombre. No era una situación fácil. Ellos estaban, mis hermanos, aquellos que habían sido ungidos por el Espíritu Santo, ahora están ahí encarcelados. Ahora están ahí siendo presos. Ahora están ahí, mis hermanos, privados de la libertad. Y quizás, mis hermanos, cuando ellos eran llevados y arrestados, los oficiales, yo creo que por sus mentes pasaba y decían: bueno, ¿y qué pasó, Señor? ¿Cómo que ahora vamos a la cárcel? Pues si andamos haciendo señales, prodigios, mira que andamos haciendo campañas, y mira que andamos llevando comida al sector salud, y mira que andamos llevando la palabra y estamos predicando por las redes sociales. ¿Cómo es que ahora se viene un tiempo donde me siento aprisionado, donde me siento ahí excluido, donde me siento ahí ahogado, me siento que no hay salida, me siento que estoy atado? Ahí hay condiciones difíciles, aún estando en el llamado de Dios. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo y Silas ante esta situación? A su nombre. ¿Cómo ellos, mis hermanos, enfrentaron esta situación? ¿Cuál fue su actitud? Ellos pudieron haber tomado una actitud arrogante y decirle: ¿no saben ustedes quiénes somos? Somos hijos del Dios, y Él mandará a sus ángeles y les cortarán la cabeza, y vendrá y caerá fuego así como Elías, así que tranquilos, no se metan con nosotros. Esa pudo haber sido su actitud arrogante. O también pudo haber sido una actitud de miedo, temerosos, y decir: oye, entonces no existía Dios, mira, ¿por qué ahora nos pasa esto? ¿Y por qué vamos a la cárcel? No, ¿cuál fue la actitud en la que ellos, mis hermanos, caminaban, que se confortaban? Su actitud fue una actitud de alabanza y de adoración a Dios, no importando si estaban presos, no importando si estaban libres. Su actitud era una actitud de alabanza. Hay gente que ahora se siente presa. Bueno, aparte de la cuarentena, hay gente que ahora está siendo, mis hermanos, esclavizada por el pecado, y conociendo de la palabra y conociendo del Señor. Pero ¿cuál es esa actitud? Vendrá a romper toda esa cadena, que vendrá a romper todos esos grilletes. Tu actitud ante el Señor tiene que ser una actitud de alabanza y de adoración. ¿Le sigo, le paro? Dice la palabra de Dios en el verso 25 del libro de capítulo 16 de los Hechos.
Dice la palabra de Dios que estando ellos, mis hermanos, ahí encarcelados, y el carcelero tenía una orden, un mandato, los metió en el calabozo, dice que más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Aquí hay algo que a mí me llena de gozo, iglesia, porque cómo es que el enemigo, por eso yo te digo, empecé diciéndote el Romanos 8:28, que no importando lo que estés pasando, Dios se va a glorificar en tu vida. Pero cómo es, mis hermanos, me río, porque cómo es que dice la escritura que Pablo y Silas fueron llevados al calabozo, y dice el verso 24 que fueron asegurados los pies en el cepo. Sus pies fueron, mis hermanos, sujetados, fueron atados, fueron asegurados. Y no con sedal, sino eran grilletes, eran cadenas pesadas. Pero aquí, mis hermanos, el enemigo quiso obrar de una manera que él no entendía, porque él quiso, mis hermanos, detener la obra, mas nunca detuvo la alabanza. Hay gente, mis hermanos, que se siente presa, que dice: ay, es la iglesia, es que yo necesito ir a la iglesia para adorar. Pero el enemigo, mis hermanos, no te ha cerrado la boca. El enemigo no ha quitado tu corazón. Tú todavía tienes una boca para alabarle, glorificarle y exaltar su nombre. No importando la condición y la situación en la que estemos viviendo, haya coronavirus o no haya coronavirus, haya parvovirus o lo que no haya, mis hermanos, nuestra alabanza y nuestra actitud debe de ser siempre adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Dice que a medianoche, orando, su actitud de adoración, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí su situación y su condición de Pablo y Silas era difícil. Era algo complicado para el hombre. Pero ellos, mis hermanos, tomaron una actitud de alabanza. Y ellos quizás, mis hermanos, le dijo Pablo a Silas: oye, ¿sabes qué? Pues vamos a adorar a Dios, vamos a cantar, no importa si allá afuera alabábamos, si allá en la libertad alabábamos, cuánto más no vamos a alabar ahorita que estamos presos. Así que vamos a alabar, porque nuestra boca se le olvidó el enemigo cerrarla. Quizás nos pudo detener los pies, pero mi boca y mi corazón hay completa alabanza. En todo tiempo alabará el Señor. No haya, mis hermanos, en el refri, no haya, mis hermanos, en tu cartera, te dejen o no te dejen salir, te dejen congregarte o no te dejen congregarte. Tu actitud debe de ser una actitud de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Todo depende de tu actitud. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en día? ¿Cuál es tu actitud ante esta pandemia? Estamos ahí quejándonos: ay, no, y es que, y las noticias, y acá, y allá, y cuántos muertos. Pero tu actitud debe de ser una actitud de decirle: Señor, gracias, porque la Biblia dice que aún esta situación nos va a ayudar para bien. La condición de Pablo y Silas fue una condición y una actitud que vino a romper cadenas y trajo salvación. Porque no solamente ellos fueron libres, sino el carcelero y todos los que estaban pudieron salir de su celda. Hay gente, mis hermanos, que en este día vendrá, mis hermanos, a una libertad. Hay gente, mis hermanos, que en este día, a causa de tu alabanza, a causa de tu actitud que has tenido en tu casa, la familia está viendo tu actitud y dice: oye, ¿por qué este anda tan tranquilo? Oye, ¿por qué sigue alabando a Dios si no se congrega? Oye, ¿por qué este anda bien si no ves cómo está el asunto? Tu actitud cambiará la atmósfera. Dios lo va a hacer a través de tu vida. A su nombre. ¿Cuál es tu actitud ante esta situación que hoy estamos viviendo? La actitud del mundo hoy en día, mis hermanos, desgraciadamente, lo puedo decir así, que es una actitud de indiferencia. Oye, estamos, mis hermanos, a unos días o algunas semanas, yo no sé, de que todo esto se vuelve a reabrir y empiece con esa normalidad nueva, mis hermanos. Pero la actitud de la gente allá afuera, desgraciadamente, mis hermanos, y yo así lo he visto, sigue siendo la misma. Oye, ya que acabe esto del coronavirus, porque hay que ir al baile de no sé quién.
Oye, y vámonos a festejar, ya que nos dejen juntarnos. No, hombre, te traes los barriles y te traes todo y el sonido y hacemos un fiestón, cuando nuestra actitud debe de ser una actitud de agradecimiento y de arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Porque no te has infectado. Dios no ha permitido que te enfermes. Porque Dios no ha permitido que el enemigo venga a tocar tu morada y tu casa. Pero oye, la actitud de hoy en día, el mundo, mis hermanos, ya parece que le cierran el depósito. Parece, mis hermanos, que nunca va a venir aquel grupo de música y ya andan preparándose para la nueva de que van a abrir todos, mis hermanos. Pero no, Dios nos hizo pasar por este valle de sombra y de muerte para cambiar tu actitud de ver las cosas. Hoy en día hay gente, mis hermanos, que realmente Dios ha cambiado su actitud. No importa si son 1000 o 2000, mis hermanos. Gloria a Dios por esos 1000 y 2000. Porque hoy su vida ha cambiado y su actitud es diferente. Ahora están diciendo, nada más que abra el pastor, el peloncito gordito ahí de Peniel, yo voy a ir a ese lugar porque yo sé que Dios me va a tocar. Aunque me haya alejado tiempo atrás, aunque no conocía del evangelio, pero yo voy a ir a esa iglesia y me voy a gozar y me voy a llenar de la presencia. Esa es la actitud que Dios está haciendo hoy en día en varios corazones. Y fue un ejemplo. Hay muchas iglesias que van a recibir gente nueva, mis hermanos, porque todo nos ayuda para bien. Dios usa tu situación para bendecirte. Quiero terminar con estos ejemplos de la Biblia, donde ahí vemos, mis hermanos, a un Jacob que su condición y su actitud fue una actitud de bendición. Él estaba ahí, mis hermanos, rayando el alba y estaba peleando ahí con ese ángel, mis hermanos, en ese lugar llamado Peniel. Y dice la Biblia, mis hermanos, que su actitud no fue, mis hermanos, alejarse, no fue dormirse, no fue irse. Aún, mis hermanos, que su tendón se había descoyuntado, su actitud y sus palabras fueron: yo no me voy de este lugar hasta que tú me bendigas. No importa que no pueda caminar, no importa que esté ahí en ese lecho, no importa que no me pueda sostener. Mi actitud ante Dios es una actitud donde yo vendré y alcanzaré bendición para mi vida y para toda mi familia. Las actitudes vendrán a romper cadenas. Vemos también a una mujer, mis hermanos, con flujo de sangre, que esa actitud, hermanos, ante el Señor la pudo llevar hacia su milagro. Su actitud, mis hermanos, no fue: pues hasta aquí, yo ya no puedo, él ya no puedo, mejor aquí le dejo, ya probé con muchas cosas y mi vida es peor. No, su actitud fue de ir a donde estaba el Señor y ser bendecida, perdonada y sanada. Sus cadenas fueron rotas. Y yo quiero terminar con esto, iglesia. Ahora que nosotros, yo no sé si 1, 2, un mes, 2 meses, yo no sé, pero ahora que todo esto venga, mis hermanos, y nos dejen congregarnos, escucha, iglesia, que diga el pastor: iglesia, tenemos culto el domingo. ¿Cuál será tu actitud para volver a la casa de Dios? ¿Seguirás con esa actitud de indiferencia? ¿Con esa actitud de arrogancia? ¿Le sigo o le paro? ¿Cuál será tu actitud, mis hermanos, para venir otra vez a gozarte en la presencia de Dios? Dios nos dio un tiempo, mis hermanos, para reflexionar, para meditar sobre vuestros caminos. Quizás en aquel tiempo, mis hermanos, antes de esta situación, tú tenías ciertas actitudes al venir a la casa de Dios, pero Dios usó esta situación para cambiar tu actitud, para que tú digas: ahora yo voy a ir con una mentalidad nueva, con un corazón nuevo. Ahora yo no, mira, si brinca o no brinca, si se no se goza mi hermano, yo voy a ir y mi actitud es de agradecimiento delante del Señor. Así como David, mis hermanos,